Mira, te voy a contar algo que durante años guardé en el silencio de mi cocina, algo que nadie me preguntó, porque nadie sabía qué estaba sucediendo, o bueno, algunos sabían, pero nunca dijeron nada. Preparaba café cada mañana, a las 5:47. Antes de que el sol entrara por la ventana de la cocina, yo ya estaba ahí, midiendo el café molido con esa cucharita de aluminio que todavía conservo, 2 cucharadas rasas, siempre igual, el agua a punto de hervir, nunca hirviendo. Luego en la cafetera, esa de peltre viejo que heredé de mi madre, y esperar. El sonido era lo primero, ese burbujeo suave que subía y bajaba, como si la cafetera respirara conmigo. Yo no pensaba en nada durante esos minutos. O bueno, pensaba, pero no de verdad. Mi cabeza estaba en otro lado, en un lugar que no sabía dónde era. Solo mis manos se movían, automáticas. Servir, colocar en la taza blanca con el ribete azul. Una taza para mí, otra taza para la otra taza. Yo la dejaba en la mesa, en el mismo lugar, siempre, junto a la ventana. Eso fue durante 3 años, 1095 mañanas, si las cuentas, y yo sabía, desde el primer día, que nadie vendría a beberla. Créeme que lo sabía. Mi esposo, Guillermo, nunca preguntó. Una mañana notó las 2 tazas, la mía a mitad de la cocina, la otra en la mesa, y sus ojos se bajaron. Pasó su mano sobre mi cabello mientras yo fingía limpiar la estufa, y se fue a trabajar sin decir nada. Eso fue en la primera semana. Después, simplemente no volvió a mirar. Mi hija Rosa, cuando vino a visitarme en noviembre, ese noviembre en particular, vio la segunda taza y sintió algo. Lo vi en su cara. Preguntó sin preguntar. Bajó los ojos, como lo hacía su padre, y dijo: «Mamá, ¿necesitas algo del mercado?», como si la taza no estuviera ahí, como si no fuera real, pero era real, y lo extraño no era que yo la pusiera. Lo extraño era que cada mañana, cuando bajaba la escalera después de las 6, la taza estaba intacta, fría ya, con esa película opaca que se forma en el café que nadie bebe. Yo la retiraba entonces, la vertía en el lavadero, la lavaba con agua tibia, y la guardaba en el mismo lugar, para mañana, y lo hacía de nuevo, cada día. No era locura. Eso te lo digo ya. No era una de esas cosas que hacen las mujeres cuando se vuelven viejas y la mente empieza a resbalar. No, yo sabía perfectamente qué estaba haciendo, y por qué. O bueno, sabía una parte. La otra parte, eso es lo que estoy tratando de contarte ahora. Lo que pasaba es que la casa se sentía diferente cuando no estaba sola con esa costumbre. Cuando preparaba el café como si alguien fuera a venir, aunque no viniera, algo en el aire cambiaba. No era esperanza. Créeme que no era eso. Era como si la mañana tuviera permiso de existir, como si le dijera a las paredes: «Miren, aquí todavía pasa algo». Guillermo se daba cuenta, yo no sé cómo, pero se daba cuenta. Una vez, fue un martes de junio, él llegó a la cocina más temprano que de costumbre. Yo estaba vertiendo el agua caliente en la cafetera, y él se paró en la puerta sin hacer ruido. Mi corazón hizo un ruido que nadie más podría escuchar. Luego, él entró, besó mi cuello, así, rápido, como quien toca algo frágil, y se sentó. Se sentó en la silla donde la segunda taza iba a estar. Yo no moví nada, no dije nada. Él sacó el periódico del domingo, aunque fuera martes, y lo abrió grande, bloqueando su cara, y esperamos juntos el café. Cuando estuvo listo, le servía el primero. Luego, prepare la otra taza con los mismos movimientos, pero Guillermo no levantó los ojos del periódico, ni cuando la dejé en la mesa, ni cuando se enfrió, ni cuando la recogí. Después de ese día, algo entre nosotros cambió, no de la manera que cambias las cosas cuando hablas, de la manera silenciosa, como cuando una planta deja de crecer porque la moviste de lugar. Seguía siendo mi esposo, dormía a mi lado, me daba dinero para el mercado, pero algo en sus ojos había dicho adiós a algo, y yo sabía qué era.
Sabía que había visto la verdad, que yo estaba esperando a alguien que no era él. Lo terrible no era que me engañara con esa idea, era que él nunca me pidió que dejara de hacerlo. Mi vecina, Estela, fue quien primero se atrevió a llegar tan cerca de la pregunta que nadie hacía. Estela era de esas mujeres que golpean la puerta sin avisar, que entran a tu cocina como si fuera la suya, y que dicen cosas que otras personas apenas susurran. Tenía 72 años, viuda desde hace 8, y las manos llenas de anillos de plata que hacían ruido cuando movía los vasos. «¿Café?», le ofrecí. «Como siempre, 2 tazas», dijo ella, sentándose. Yo me congelé. En 3 años, nadie, me había pedido 2 tazas así, directo. «Una es para mí», aclaró Estela, mirándome con los ojos entrecerrados. «Pero la otra, bueno, la otra es para quien sea que la esperes». Serví el café. Mis manos temblaban un poco. «No es lo que piensas», dije, pero no dije qué era. Estela se rió, un ruido como de plata raspada. «Mija, yo no pienso nada, solo observo». Tomó su café. «Guillermo sigue durmiendo contigo, ¿verdad, Sir? Y tu hija todavía te llama, Sir». «Entonces», dijo Estela, inclinándose hacia adelante, «sea lo que sea que esperas en esa taza, debe ser algo importante, algo que te quieren permitir que esperes». Se fue 1 hora después, dejando su taza vacía y la otra también vacía, como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Esa noche, después de que Guillermo se durmió, yo me quedé en la cocina. Estela me había asustado sin darme miedo, me había visto sin pedirme que le explicara nada, y eso me hizo pensar en algo que durante 3 años había mantenido lejos de mi pensamiento. Pensé en él. Él tenía 24 años cuando sucedió. Eso es importante que lo sepas desde ahora, aunque no entiendas por qué todavía. Su nombre era Mateo, mi hijo, el segundo, el que llegó cuando ya teníamos a Rosa, cuando Guillermo y yo creíamos que la familia estaba completa, pero Mateo llegó de todas formas, como llegan las cosas que nadie planea pero que el cuerpo decide que necesita. Fue un niño diferente desde el principio. Rosa era como yo, ordenada, práctica, con los pies en la tierra, pero Mateo tenía algo que no sabía nombrar, algo que hacía que mirara las cosas como si viera más que lo que estaba ahí, como si el mundo tuviera capas que solo él podía distinguir. De niño pintaba, no dibujos de niños, ¿entiendes? No casitas con humo en la chimenea, pintaba rostros, cuerpos en movimiento, cosas que hacían que Guillermo pusiera los ojos en blanco y dijera, «Este muchacho va a tener que aprender un oficio de verdad». Pero yo guardaba esos cuadros, los escondía en una caja debajo de mi cama, donde Guillermo no los viera. Cuando cumplió 19, Mateo quiso irse a la ciudad, a la capital. Dijo que necesitaba estudiar arte en una escuela real, no en nuestro pueblo donde la gente creía que el arte era un lujo de ricos. Guillermo dijo que no, que eso era una pérdida de dinero, que estudiara administración, algo que valiera la pena. Se fueron juntos a la capital de todas formas. Yo lo llevé en autobús. Recuerdo que durante todo el viaje, Mateo no habló, solo miraba por la ventana, y en la terminal, cuando me abrazó para despedirse, apretó su cara contra mi cabello y respiró profundo, como quien se lleva algo consigo que no va a poder traer de vuelta. «Mamá», dijo, sin soltarme, «si en un tiempo no sabes de mí, no es porque no pienso en ti, es porque estaré buscándome a mí mismo. ¿Me entiendes?». Yo asentí, aunque no entendía, aunque tenía miedo. Durante 5 años, Mateo nos escribía cartas, de verdad cartas, en papel, con su letra grande y desordenada. Hablaba de sus clases, de amigos que no sabía si eran buenos o malos, de chicas que lo confundían, de la sensación de estar vivo de una manera que no podía explicar. Una de esas cartas decía algo que yo leí tantas veces que ahora la tengo en mi cabeza como un poema que memoricé sin querer. «Mamá, creo que finalmente veo lo que buscaba. Honor,
Creo que vi que lo que buscaba estaba en mí todo el tiempo, pero tenía que venir aquí para enterarme. Es raro, es como descubrir que la casa donde creciste tenía una puerta que nunca viste, aunque pasaste por ese muro 1000 veces. Guillermo nunca leía las cartas. Yo se las dejaba en la mesa de noche y desaparecían. Él no preguntaba qué decían. Mateo iba a volver. Eso fue lo que escribió en la última carta, la que llegó un jueves de marzo, hace ahora 16 años. Decía que ya era hora de volver. ¿Qué quería mostrarme que había aprendido? Que estaba creando algo hermoso. Algo que yo iba a entender. Fijó una fecha, un viernes a las 3 de la tarde. Llegaría en autobús. Yo no dormí la noche anterior. Me pasé el tiempo limpiando cosas que ya estaban limpias. Guillermo dormía como si fuera un viernes normal. Cuando fue la hora, me puse el vestido azul que Mateo siempre decía que me veía bien. Fui a la terminal, esperé, y esperé, y esperé. El autobús llegó, la puerta se abrió, salieron 32 personas. Yo conté, miré cada cara, ninguna era la de mi hijo, tal vez se había retrasado. Pensé, esperé el siguiente autobús. 2 horas después, nada. Llamé a la escuela donde estudiaba. Una mujer me dijo que Mateo no había asistido a clases en una semana, que nadie sabía dónde estaba. Fue entonces cuando comprendí algo que todavía duele nombrar, que mi hijo no estaba perdido, que no llegaría en ningún autobús, que cada viernes de mi vida iba a estar esperando en una terminal, y Mateo iba a estar en un lugar donde yo no podía alcanzarlo. Los primeros meses fueron de esos donde el tiempo no funciona normal. Guillermo contrató a gente. La policía hizo preguntas. Rosa se fue a la capital ella misma para buscar. Nada. Como si Mateo se hubiera desvanecido. Como si su existencia misma se hubiera convertido en una mala memoria. Luego, la vida siguió, porque la vida sigue. Aunque no lo creas en ese momento, seguimos comiendo, seguimos durmiendo, seguimos siendo una familia, pero con un espacio vacío en la mesa que nadie mencionaba. Pasaron años, 10, 11, 12, y una mañana, un martes ordinario, algo en mí dijo, mañana voy a preparar café para 2. No fue una decisión consciente. Fue como si mi cuerpo recordara algo que mi mente había guardado en un rincón sellado, así que preparé café para 2, y luego volví a hacerlo, y otra vez, porque si lo hacía, si preparaba ese café cada mañana, era como si le dijera al universo, todavía está aquí, puede llegar, todavía hay espacio en esta casa para él, hasta que un día, fue tan cotidiano, tan pequeño, que ni siquiera lo reconocí como la cosa más verdadera que había hecho en años. Yo guardé ese periódico, no en un lugar donde Guillermo pudiera verlo, lo escondí donde había guardado los cuadros de Mateo desde que era niño, debajo de mi cama, en una caja de cartón que olía a tiempo y a cosas olvidadas. Durante una semana, no lo saqué. Durante una semana, simplemente supe que estaba ahí, como sé que mis órganos están dentro de mi cuerpo aunque no los vea. Luego, una noche, cuando Guillermo dormía tan profundo que parecía que había muerto él, lo saqué, lo leí 1, 2, 3 veces. Se encontró un cuerpo, varón, aproximadamente 30 años, sin identificar. 30 años. Mateo tendría 39 en ese momento, pero los cuerpos cambian, se descomponen, se hacen irreconocibles. Yo sabía eso, no sé cómo lo sabía, pero lo sabía. A la mañana siguiente, preparé el café como siempre, pero esa vez, mientras esperaba a que el agua hirviera, me hice una pregunta que nunca me había hecho. ¿Qué estaba esperando exactamente? Y la respuesta no fue a Mateo. La respuesta fue, permiso, permiso para dejarlo ir. Permiso para dejar de fingir que cada día era una oportunidad de que la puerta se abriera. Permiso para entender que las puertas que se cierran no se abren de nuevo, sin importar cuánto café prepares enfrente de ellas. Fui a la capital, no le dije a Guillermo, simplemente un martes a las 6 de la mañana. Preparé su café,
dejé un billete en la mesa y tomé el autobús. Tardé 5 horas en llegar. Una vez ahí, fui a la morgue. Así de directo. Pregunté por el registro de hace 15 años. Pregunté por cuerpos no identificados. Pregunté con mi voz temblando, pero preguntando. Una mujer, cansada, con arrugas que parecían cortadas en su cara, me miró. ¿Es pariente?, preguntó. Soy madre, dije. Ella asintió, como si eso explicara todo. No me mostraron fotos. Me dijeron que los restos de hace 15 años eran no viables para la identificación, pero me mostraron un archivo, una descripción física, un nombre que nunca habían conocido, desconocido número 47, edad estimada 28 a 32 años, causa de muerte, desnutrición severa y exposición, tatuaje en el brazo izquierdo, un ave en vuelo. Cuando leí eso último, algo en mi pecho hizo un ruido. Un ave en vuelo. Mateo se había hecho ese tatuaje a los 20 años. Me lo mostró en una carta, con dibujos en los márgenes explicando qué significaba libertad buscando la jaula, algo que Guillermo nunca comprendería. Yo no pregunté más. No pedí que revisaran los restos. No solicité una prueba de ADN. Sencillamente estuve de pie ahí en esa oficina gris, mirando a esa mujer con arrugas cortadas en la cara, y pensé, entonces sí, entonces fue eso. El viaje de vuelta fue de 8 horas. Todo el camino, yo miraba por la ventana y no pensaba en nada, o pensaba en todo, no lo sé. Mis manos estaban quietas en mi regazo, pero por dentro, algo estaba rodando, como un carro que baja una colina sin frenos. Cuando llegué a casa, eran las 8 de la noche. Guillermo estaba viendo televisión. Ni siquiera levantó la cabeza cuando entré. Preparé la cena. Comimos en silencio. Dormimos en la misma cama, pero en orillas diferentes, como dos personas en un navío que flota sin dirección. A la mañana siguiente, me desperté antes de las 5. Bajé a la cocina en la oscuridad, y ahí, en ese silencio perfecto, tomé una decisión que iba a cambiar todo. Preparé café para 2, como siempre, pero esa vez, mientras el agua se calentaba, no escuché a Mateo en la escalera, no lo sexta frotarse los ojos, no lo oí decir que olía bien, porque esta vez, cuando el café estuvo listo, vertí las 2 tazas en una sola. Guillermo notó el cambio esa misma mañana, bajó a la cocina a las 6, como hacía siempre, y vio que en la mesa había una sola taza, llena, esperándolo. Se quedó mirando durante un tiempo que fue muy largo. Sus manos estaban en los bolsillos. Su mandíbula hizo ese movimiento que hacía cuando estaba procesando algo que no sabía cómo nombrar. Luego, se sentó y bebió el café. Yo estaba de pie junto a la estufa, fingiendo que limpiaba algo que ya estaba limpio. Podía sentir sus ojos en mi espalda. No era mirada de pregunta, era mirada de hombre que finalmente entiende algo que esperaba entender desde hace mucho tiempo. Cuando terminó, dejó la taza vacía en la mesa, se levantó, vino hacia mí, y sin decir nada, puso su mano en mi cabello, como hacía años atrás, como hacía ese martes de junio cuando se sentó donde iba la segunda taza. ¿Viajaste?, preguntó. Yo asentí. ¿Lo confirmaste? Asentí de nuevo. Él respiró profundo, un respiro que salió de un lugar muy adentro, como si hubiera estado guardándolo durante años. Yo lo supe, dijo Guillermo, muy bajito, hace mucho tiempo, mucho antes de que tú fueras a ese lugar. Lo supe, eso me hizo detenerme. El cuchillo que estaba usando para limpiar algo se quedó en mi mano, sin movimiento. ¿Cómo?, pregunté. Porque fue a verme, dijo Guillermo, una semana antes de que tú fueras a recogerlo a la terminal. Yo me giré, lentamente, como quien gira la cabeza en una pesadilla. Guillermo estaba mirando hacia la ventana, hacia el patio donde no había nada, solo plantas que Rosa regaba de vez en cuando. Mateo vino a la oficina, continuó, llegó sin avisar. Se sentó en la silla de enfrente de mi escritorio y me dijo algo que no había dicho en su casa, con toda la familia alrededor. Hizo una pausa, me dijo que no podía volver,
que lo intentó, pero que su cuerpo no lo llevaba, que cada vez que pensaba en la terminal, en ti esperando con ese vestido azul, en todas esas cosas, sentía que se estaba ahogando. Yo no podía respirar, o estaba respirando, pero no lo sentía. Me pidió que te dijera algo, continuó Guillermo, pero yo no pude. Y luego, cuando no llegó a la terminal, cuando comenzó todo el pánico y la búsqueda, yo simplemente no pude decirte lo que él me había dicho, porque significaba confirmar que algo más profundo estaba sucediendo, algo que no era desaparición, algo que era elección. Esa palabra, elección. Mateo había elegido no volver, no porque no pudiera, sino porque ver a su familia, intentar entrar nuevamente en esa casa con sus reglas y sus silencios, era algo que lo iba a destruir. Y Guillermo, en lugar de obligarlo, en lugar de traerlo de regreso, lo dejó ir. Durante años, yo había preparado café para un fantasma, pero el fantasma no era Mateo, el fantasma era la ilusión de que él alguna vez volvería como lo dejé partir. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, pero mi voz no sonaba como pregunta, sonaba como alguien que finalmente comprende por qué su esposo dejó que ella hiciera eso. ¿Por qué?, dijo Guillermo, girándose para mirarme por primera vez. A veces, el amor es permitirle a alguien que espere, aunque la espera sea imposible, porque en esa esperanza, esa persona sigue estando viva para ti. Hizo una pausa, y luego, cuando ya no puedes esperar más, es porque finalmente los has dejado vivir su propia muerte. Esa noche no dormimos juntos. Yo me quedé en el sofá de la sala, mirando la oscuridad, y en esa oscuridad, no estaba furiosa con Guillermo, estaba furiosa conmigo misma, porque durante 16 años, mientras preparaba el café, mientras fingía que Mateo podía llegar, mientras mantenía esa pequeña esperanza cada mañana, yo había estado haciendo exactamente lo que Guillermo hizo, negarme a reconocer que mi hijo ya no era mío, que había elegido no serlo, que eso era su derecho. A la mañana siguiente, no preparé café, simplemente abrí la lata, tiré el café molido, la lavé, y la guardé en un estante que no veía. Guillermo bajó, vio que no había nada en la mesa, y sin decir palabra, salió a trabajar. Durante 3 días, la cocina estuvo vacía de ese ritual, pero en la tarde del tercer día, mientras estaba sacando basura, sonó el teléfono. Era Rosa. Mamá, estoy en el autobús de vuelta, llegaré a las 6. ¿Preparas algo para comer? Yo casi no reconozco mi propia voz cuando respondí, sí, mija, voy a preparar algo para comer. Preparé arroz con pollo, el que a Rosa siempre le gustó, no por nostalgia, simplemente porque era el momento para hacerlo. Mientras cocinaba, Guillermo entró a la cocina, vio lo que estaba haciendo, y se quedó un momento. Luego, desapareció en la sala sin decir nada. Él sabía lo que significaba que yo cocinara arroz con pollo. Significaba que algo estaba cambiando, que alguna puerta se estaba abriendo de una manera que él no podía controlar. Rosa llegó a las 6:17. La reconocí por el sonido de sus pasos en el escalón, pasos que ahora sonaban diferentes, más lentos, como si ella también estuviera cargando algo que la hacía pesar más. La abracé en la puerta, no dije nada, ella tampoco. Durante la cena, comimos en silencio. Guillermo hacía preguntas sobre su trabajo, sobre la ciudad, cosas que no importaban. Rosa respondía con palabras pequeñas, y yo simplemente observaba a mi hija, buscando en su cara alguna señal de lo que sabía, de lo que había guardado en ese silencio de años. Después de la cena, cuando Guillermo se fue a la sala, Rosa me ayudó a recoger los platos, y mientras secaba un vaso, sin mirarme, preguntó algo que no era realmente una pregunta. ¿Dejaste de esperar? Me congelé. El plato que tenía en las manos se sintió de repente muy pesado. ¿Cómo lo sabes?, pregunté. Porque hoy no hay 2 tazas en la mesa de la cocina, dijo Rosa, y porque llevo años esperando que dejes de hacerlo. Nos sentamos en la mesa,
en la cocina que era nuestro lugar de todas las conversaciones que nunca tuvimos. Yo fui a buscarlo, comenzó Rosa. Su voz era diferente ahora, como si estuviera hablando desde muy adentro de sí misma. Después de que desapareció, pasé todo un año yendo a la capital. Me tomé un permiso en el trabajo, usé casi todos mis ahorros, fui a cada albergue, a cada refugio para gente sin hogar, a cada hospital psiquiátrico que encontré. Ella hacía movimientos pequeños con sus manos mientras hablaba, movimientos que la delataban. Encontré a cientos de hombres jóvenes, cientos. Algunos de ellos podrían haber sido Mateo, pero ninguno era él. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, pregunté. Porque después de cierto tiempo, continuó Rosa, ignorando mi pregunta, me di cuenta de que lo que estaba buscando no era a mi hermano, era la oportunidad de traerlo de vuelta, de arreglarlo, de hacer que toda esta cosa extraña de nuestra familia tuviera sentido. Se detuvo, respiró profundo, pero un día, en un refugio en las afueras, una mujer que trabajaba ahí me dijo algo que cambió todo. Me preguntó, ¿por qué crees que tu hermano quería ser encontrado? Yo esperé a que continuara, y yo no tuve respuesta, dijo Rosa, porque la verdad es que no sé si Mateo quería ser encontrado. Sé que se fue, sé que no volvió, sé que eso significa que eligió algo diferente a nosotros. Sus ojos estaban brillando, pero ella no lloraba, era algo más fuerte que llorar. Entonces dejé de buscarlo, y cada día que pasaba sin encontrarlo, cada día se sentía como un pequeño funeral, pequeñas muertes, hasta que un día, la suma de todas esas pequeñas muertes se convirtió en una gran muerte, y Mateo finalmente pudo descansar. Él está muerto, dije. No era pregunta. Sí, respondió Rosa, y lo ha estado desde antes de que desapareciera, solo que nosotras no lo sabíamos. Esa frase se quedó en el aire entre nosotras. Nosotras no lo sabíamos, como si Mateo hubiera muerto en algún lugar adentro de sí mismo, lejos de nuestras manos, antes de que siquiera pudiera intentar volver. ¿Guillermo sabe?, preguntó Rosa. Sabe más que yo, respondí. Rosa asintió, como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Mamá, dijo Rosa, muy bajito, yo también preparé café durante años. Levantó los ojos hacia mí, no en una cocina, en mi mente. Cada mañana, me despertaba y preparaba un café para alguien que no iba a venir, para un hermano que no iba a tocar mi puerta, para una familia que no iba a estar completa. Preparaba ese café invisible cada día, durante años, hasta que un día simplemente no pude hacerlo más. Se limpió los ojos con el dorso de la mano, y ese día, cuando dejé de preparar el café invisible, fue el día en que finalmente empecé a vivir, no con Mateo, pero tampoco contra él. Extendí mi mano sobre la mesa. Rosa la tomó. ¿Cómo lo hiciste?, pregunté. ¿Cómo dejaste de esperar? No dejé de esperar, dijo Rosa, solo cambié lo que esperaba. Ahora espero a ti. Espero que estés bien. Espero que Guillermo encuentre paz. Espero que tú y yo podamos hablar de verdad, como estamos haciendo ahora. Hizo una pausa. Mateo eligió no estar. Eso no es nuestro fracaso, eso es su libertad. Esa noche, Rosa durmió en su cama, y por primera vez en 16 años, no escuché pasos en la escalera que no existían. No esperé un abrazo que nunca llegaría, simplemente dormí. Cuando algo termina, no termina de un golpe. Eso es lo que aprendí en esos días que siguieron a la conversación con Rosa. Termina en capas, pequeñas cosas que ya no haces, hábitos que desaparecen sin que tengas que matarlos, espacios que se van llenando lentamente de aire diferente. Rosa se quedó una semana donde la casa volvió a sentirse como una casa donde vivían personas, no fantasmas. Cocinaba conmigo, no para hacer que fuera más fácil, sino simplemente porque eso era lo que hacían las hijas y las madres. Hablábamos de cosas pequeñas, de su trabajo, de un hombre que le gustaba en la oficina pero que probablemente no iba a llamar, de si la ciudad era tan bonita como parecía desde lejos. Cosas normales, cosas vivas. Una tarde,
Estela vino a visitarme. Yo no la había invitado, simplemente llegó, con sus anillos de plata haciendo ruido, su cara de vieja que sabe más de lo que debería saber. Rosa estaba conmigo en la cocina. Vi cómo Estela entró, cómo sus ojos pasaron de mí a la ausencia de la segunda taza, cómo entendió sin palabras. Dijo Estela, sentándose. ¿Finalmente qué? Pregunté. Finalmente entendiste que los café que no se beben son tan reales como los que se beben, solo que más honestos. Rosa me miró con algo en los ojos que era casi una sonrisa. Estela se quedó esa tarde. No habló de Mateo. No habló de las cartas ni del periódico ni del cuerpo sin identificar en la morgue. Simplemente habló de sus plantas, de que una de sus vecinas se iba a casar a los 71, de que el pan de esta semana en el mercado estaba mejor que el de la semana anterior. Cosas que no importaban y que importaban todo. Cuando se iba, pasó su mano áspera por mi cabello, como lo hacía Guillermo. Tuviste el valor de vivir una mentira bonita, dijo. Ahora tienes el valor de vivir una verdad fea. Eso es más de lo que la mayoría de las personas tienen. Después de que Rosa se fue, la casa volvió a quedarse quieta, pero quieto de una manera diferente. No era el silencio de estar esperando, era el silencio de simplemente estar. Una mañana, 3 semanas después, me desperté y no pensé en Mateo. Fue un descubrimiento pequeño, tan pequeño que casi no lo noté, pero cuando me di cuenta, me asustó más que todo lo que había pasado antes, porque si podía despertarme sin pensar en él, eso significaba que finalmente estaba muerto, no en el registro de la morgue, sino aquí, en mi corazón que había dejado de esperar. Comencé a pensar en los cuadros, los que había guardado debajo de mi cama durante años, los que Guillermo no sabía que existían. Cada noche, cuando se dormía, los sacaba y los miraba bajo la luz de una vela pequeña, rostros en tinta, cuerpos que parecían estar buscando algo. Ese ave en vuelo que Mateo había pintado una y otra vez, cada cuadro mostrándola desde un ángulo diferente, como si estuviera buscando el ángulo correcto para finalmente volar. Una noche, saqué todos los cuadros, los extendí en el piso de nuestra habitación, alrededor de la cama donde Guillermo dormía, y simplemente me sentí en el piso, mirando. Fue entonces cuando entendí algo que ninguno de nosotros había visto. Mateo no estaba buscando libertad, ya tenía libertad. Lo que Mateo estaba buscando era permiso para no ser lo que su padre esperaba, permiso para no quedarse en una casa donde el arte era un lujo de ricos, permiso para deserción, y cuando finalmente lo tuvo, cuando se dio cuenta de que no podía fingir que ese permiso existía en un lugar donde su padre dormía, él simplemente se fue. Guardé los cuadros de nuevo, pero esta vez, no debajo de la cama, los puse en el garaje, en un lugar donde Guillermo pudiera verlos si buscaba. No dejé una nota, no los etiqueté, simplemente estaban ahí, esperando a ser encontrados. 2 semanas después, Guillermo subió a nuestra habitación una noche y me dijo, vi los cuadros. Sé que los viste. Respondí. ¿Desde cuándo estaban ahí? Desde siempre. Dije, pero ahora estaban en el lugar equivocado. Él se sentó en la cama, sus manos en sus rodillas, como las manos de un hombre que finalmente se permite estar cansado. Yo no sabía que nuestro hijo era un artista real, dijo Guillermo. Su voz era diferente, como si estuviera hablando consigo mismo. Él no sabía que tú lo sabías, respondí. ¿Cómo lo sabes? Porque si lo hubiera sabido, habría quedado. Esa noche, Guillermo lloró, no con sonido, simplemente con el cuerpo temblando bajo las cobijas, su cara escondida en la almohada, y yo estuve a su lado, no tocándolo, pero presente, porque a veces, la presencia es lo único que alguien necesita. En la nota del periódico que Estela me mostró, había una dirección. No fue fácil encontrarla. El periódico era viejo, las direcciones cambian, los lugares desaparecen, pero algo en mí sabía que tenía que ir. Guillermo no preguntó a dónde iba esa mañana, simplemente vio que me ponía el vestido azul,
el que Mateo siempre decía que me veía bien, y entendió que era un viaje que tenía que hacer sola. Tomé el autobús a la capital. Eran 6 horas de carretera. Durante todo el camino, no pensé en nada, o no pensé en palabras. Mi mente estaba en otro lugar, observando cosas que mis ojos no veían. La dirección era en las afueras de la ciudad, en ese lugar donde la civilización desaparece y lo que queda es solo abandono, casas vacías, terrenos sin dueño, el río que pasa cerca, sucio, con cosas flotando que es mejor no mirar. Pregunté a varias personas. Nadie sabía exactamente dónde era el lugar del periódico, pero todos sabían a qué lugar me refería cuando decía dónde encontraron el cuerpo de aquel muchacho hace años. Finalmente, un hombre viejo me llevó. No era un lugar especial, no había una placa, no había flores, solo tierra, y algunas casas de hojalata a la distancia, y el río, y el cielo que parecía estar más bajo que en otros lugares. Fue aquí, dijo el hombre viejo. Unos voluntarios de una iglesia lo encontraron durante la temporada de lluvias. Estaba bajo unas láminas. Llevaba muerto, no sé, semanas, meses. Es difícil saber. No me preguntó si era mi hijo. Tal vez en ese lugar. Todo el mundo era hijo de alguien. Me quedé parada ahí durante un tiempo que no sé cuánto fue. Miraba la tierra, la zona donde, según el hombre, estaba el cuerpo, y no sentía nada. Eso fue lo que más me asustó, que no sintiera nada, que pudiera estar de pie en el lugar donde mi hijo murió, y simplemente estar. Luego, pasé mis manos por la tierra, busqué algo, no sabía qué, tal vez una evidencia de que realmente sucedió, tal vez un rastro de que Mateo estuvo aquí. No encontré nada, solo tierra, arena, pequeñas piedras, las cosas normales que el piso contiene. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que cambió todo. Mateo no murió en ese lugar porque fuera el destino. Mateo murió en ese lugar porque era el final de un camino que él estaba recorriendo, y ese camino no comenzó cuando se fue a la capital. Comenzó mucho antes. Comenzó cuando su padre le dijo que el arte era un lujo. Comenzó cuando tuvo que esconder sus cuadros. Comenzó cuando aprendió que sus sueños no eran prácticos. Y cuando finalmente tuvo el valor de marcharse, cuando finalmente encontró la puerta que había estado buscando, lo único que encontró fue hambre, soledad, un cuerpo que se gasta cuando no hay razón para mantenerlo de pie. ¿Era tu hijo?, preguntó el hombre viejo. Finalmente, sí. Dije, lamento, no dije nada, porque no había nada que lamentar más que la vida misma. Antes de irme, hice algo que probablemente parecería loco a alguien que estuviera observando, pero no había nadie observando, solo yo y ese lugar y el río sucio a la distancia. Saqué uno de los cuadros de Mateo. Había traído uno, ese del ave en vuelo, el pequeño, de papel delgado, que Mateo había hecho cuando tenía 16 años, cuando todavía creía que el vuelo era posible. Lo puse en el suelo, lo cubrí con una piedra para que el viento no lo llevara, y simplemente lo dejé ahí. Aquí está, dije. No era una oración, era una afirmación. Aquí está tu trabajo, aquí está tu verdad, aquí está el ave que quisiste que volara, volando desde el lugar donde te quedaste. El hombre viejo no dijo nada, simplemente se quedó mirando el cuadro bajo la piedra, como si entendiera exactamente lo que estaba sucediendo. Está bonito, dijo finalmente. El viaje de vuelta fue diferente. No estaba esperando nada, no estaba buscando señales, solo miraba el paisaje pasar, y por primera vez en 16 años, no estaba triste, no estaba feliz tampoco. Era algo en el medio, algo sin nombre. Era simplemente estar viva en un autobús, moviéndome hacia un lugar, sin la carga de alguien más en mi espalda. Cuando llegué a casa, Guillermo estaba esperándome en la puerta. No preguntó a dónde había ido. Se limitó a abrazarme, un abrazo que duró un tiempo largo, un abrazo que decían, fui contigo en el corazón, y llegamos juntos. Esa noche, preparé cena, una sola cena, para 2 personas, y comimos, sin tazas vacías,
sin espera, sin fantasmas, solo dos personas, comiéndose la vida que quedaba. Pasaron meses. La vida hace eso, sigue, come, duerme, se desperta, y de repente son 6 meses, y el tiempo ha hecho su trabajo lentamente, como la lluvia erosionando las piedras. Yo dejaría la cama por las mañanas sin pensar en la cocina. Guillermo se levantaba después. No había prisa, no había ritual, solo dos personas moviéndose por una casa que finalmente era simplemente una casa. Rosa llamaba cada domingo. No hablábamos de Mateo, a veces ni siquiera hablábamos de nada importante, solo escuchábamos la voz de la otra al otro lado de la línea, y eso era suficiente. Fue Estela quien trajo la carta, un sábado por la mañana. Llegó a la puerta con esa cara que tenía cuando sabía algo que iba a cambiar las cosas. Esto llegó a mi casa, dijo, por error, pero creo que es para ti. El sobre era viejo, amarillento, con la letra de Mateo en la envoltura. Mi nombre, mamá, nada más. Estela no entró, se quedó en la puerta, como si supiera que esto era algo que Guillermo y yo necesitábamos recibir solos. Cuando cerré la puerta, mi esposo ya estaba a mi lado. ¿Cómo llegó aquí?, preguntó. No sé, respondí. Abrí el sobre con las manos temblando. Adentro había una carta, papel delgado, azul claro, la letra grande y desordenada que recordaba. La fecha era de hace 15 años. Exactamente 15 años. Decía: mamá, no voy a poder decirte esto en persona. Sé que es cobardía, sé que te lo debo, pero hay cosas que solo se pueden decir en papel, cuando estás seguro de que nadie puede interrumpir o llorar o pedirte que no lo digas. Me voy porque estoy ahogándome en esa casa. No es culpa tuya. Tú me diste amor. Pero ese amor estaba hecho de expectativas, y yo no puedo vivir dentro de las expectativas de otra persona, aunque esa persona sea la persona que me ama más en el mundo. Papá me dijo que si volvía, si intentaba ser lo que no soy, estaría destruyéndome a mí mismo, y que eso era más cruel que irme. Él tenía razón. Voy a intentar vivir aquí, en la capital. Voy a pintar, voy a fracasar probablemente, voy a tener hambre, pero al menos ese hambre va a ser mía, no de ustedes. Si algo malo sucede, si las cosas se ponen muy oscuras, quiero que sepas que no es por ustedes, es porque a veces, las personas como yo no están hechas para esta vida, estamos hechas para otra cosa, o para nada, o para el lugar donde no hay expectativas. Te amo, mamá, y precisamente porque te amo, no puedo volver. Mateo. Leí la carta 3 veces, luego se la pasé a Guillermo sin decir nada. Cuando terminó, él se sentó en el sofá, sus manos colgando entre sus rodillas. Él me la pidió que guardara, dijo Guillermo, sin levantar los ojos. Me pidió que si algo pasaba, que si algo malo sucedía, que la entregara a Estela para que la custodiara, en caso de que él no pudiera hacerlo. ¿Lo sabías?, preguntó. ¿Sabías lo que decía? No exactamente, respondió, pero sabía que era una despedida, y sabía que merecías leerla. ¿Por qué no me la diste antes? Guillermo respiró profundo. Porque antes, no estabas lista para entender lo que significaba. Tenías que vivir el duelo de verdad. Tenías que pasar por todas esas pequeñas muertes, como Rosa dijo. Tenías que llegar al lugar donde murió, y dejar una parte de él ahí, para finalmente poder leer esto sin querer cambiar el pasado. Él tenía razón. Si hubiera leído esa carta hace un año, habría estado furiosa, habría querido ir a buscarlo, habría querido probar que estaba equivocado, que ella podía haberlo salvado, que su amor era suficiente. Pero ahora, leyendo las palabras de mi hijo, entendía algo diferente, que el amor no es suficiente cuando la persona que amas necesita algo que el amor no puede dar, que a veces, amar significa dejar ir, que a veces, el permiso que alguien necesita no te lo pueden dar sus padres, se lo tienen que dar a sí mismos. Guardé la carta, no debajo de la cama donde guardaba los secretos, la dejé en la sala, donde pudiera verla, donde pudiera releerse cuando lo necesitara. Esa noche,
Guillermo me preguntó si quería que fuéramos al lugar donde dejé el cuadro, para ver si seguía ahí. No fui, no porque tuviera miedo, sino porque ya había estado ahí, y eso era suficiente. Los meses siguientes fueron tranquilos. Preparaba desayuno, Guillermo leía el periódico, Rosa llamaba los domingos. Estela visitaba cada 2 semanas con sus anillos de plata haciendo ruido. Una mañana, casi sin pensarlo, me di cuenta de que había dejado de contar los años. Ya no sabía cuánto tiempo había pasado desde que Mateo se fue. Quizá eran 16 años, quizá eran 1000, ya no importaba. Fue entonces cuando finalmente entendí que había aprendido en toda esta historia. No fue una lección sobre soltar, no fue un consejo sobre el duelo, no fue nada de eso, fue simplemente esto, que la vida no es lo que sucede mientras esperas. La vida es lo que sucede mientras aprendes a no esperar, que el café que preparas sin ánimo de que alguien lo beba es tan real como el que bebes, que el silencio puede ser un lugar donde vivir, no solo un lugar donde morir, y que los hijos que se van no son fracasos nuestros, son historias que continúan en otro lugar, en otro tiempo, de una manera que nunca podremos ver completamente. Una mañana, sin razón especial, volví a preparar 2 tazas de café, pero esta vez, no la dejé en la mesa, la llevé a la sala donde Guillermo estaba leyendo, le ofrecí una, y nos sentamos juntos, tomando café, en un silencio que finalmente era paz. No era por Mateo, no era por nadie más, era simplemente porque a veces, después de todo, es bonito tener compañía. Ahora es 2024, o 2025, honestamente, los años se pierden. Guillermo tiene el cabello completamente blanco, yo también, nuestras manos se tocan más ahora, como si necesitáramos confirmar que el otro sigue aquí, sigue existiendo, no se ha desvanecido como Mateo. Rosa vino a vivir con nosotros hace 3 años, no porque le haya ido mal en la ciudad, simplemente porque llegó un momento en que se cansó de estar sola, y nosotros estábamos cansados de estar solo 2. Ahora es que somos una familia diferente, más pequeña, más callada, pero real. Hace poco, Rosa me preguntó si quería que hiciéramos algo con los cuadros de Mateo. Hay una galería pequeña, aquí en Curitiba, un lugar donde artistas locales muestran su trabajo. Rosa pensó que podríamos donar los cuadros, que Mateo finalmente pudiera ser visto, que su trabajo pudiera significar algo para alguien. Le dije que sí. La noche de la inauguración, Guillermo y yo fuimos ver los cuadros de nuestro hijo en las paredes de un lugar real, con luces reales, con gente real mirándolos. Fue algo que no esperaba sentir. No fue dolor, no fue nostalgia, fue como si finalmente Mateo estuviera viviendo, que su visión, eso que intentó explicarnos, que su arte, eso que su padre dijo que era un lujo, finalmente estaba siendo visto. Una mujer se paró frente al ave en vuelo por mucho tiempo, la misma que yo había dejado en ese lugar donde murió. Ella estaba llorando. Cuando se fue, yo simplemente asumí que había visto algo de sí misma en ese cuadro, algo que solo Mateo podía ver, algo que no había palabras para nombrarlo. Después de la galería, fuimos a casa, preparé té, no café. El ritual del café había terminado hace años, ahora era té, y eso estaba bien. Nos sentamos en la sala, los 3, Rosa, Guillermo y yo, y nadie dijo nada, simplemente estar juntos fue suficiente. Mira, te estoy contando esto porque finalmente es hora de que alguien lo sepa, no para obtener lástima, no para que pienses que fui heroína o que hice algo extraordinario, simplemente porque hubo un tiempo en que preparaba café para alguien que no vendría, y ese tiempo significó algo, incluso si ese algo fue simplemente vivir un duelo de verdad, sin prisa, sin explicaciones bonitas. Lo que aprendí no es una lección que pueda enseñarte, no es algo que puedas aplicar a tu propia vida, como si fuera una receta. Lo que aprendí es que el silencio es un lugar donde vivir, que el amor no siempre salva, que los hijos que se van no son fracasos nuestros, y que a veces,
La cosa más valiente que podemos hacer es simplemente permitir que las personas que amamos se conviertan en cosas que no podemos entender. A veces, cuando estoy en la cocina por la mañana temprano, todavía escucho la cafetera respirando, y por un segundo, siento a Mateo en la escalera, siento sus pies descalzos, siento que va a entrar y decirme, huele bien, mamá, pero ahora, cuando eso sucede, simplemente sonrío, y dejo que la sensación pase, porque sé que no está aquí, y sé que eso está bien. Él tenía que irse, tenía que encontrar el lugar donde pudiera ser, y aunque ese lugar resultó ser un lugar sin vuelta, al menos fue su elección, y eso, después de todo, es lo único que cualquiera de nosotros realmente necesita. Guillermo duerme ahora, está en la silla al lado de la ventana, con el periódico sobre su pecho, su respiración es profunda. Mañana, voy a preparar desayuno, voy a hacer exactamente lo que hice hoy, y lo que hice ayer. Voy a vivir, no esperando, no recordando, solo viviendo, y creo que eso es lo que Mateo quería para mí todo el tiempo, no que lo olvidara, sino que siguiera adelante.